Valledupar es la capital del departamento del Cesar, ubicada al nororiente de la costa caribe colombiana. Es la cuna del vallenato y una de sus actividades económicas más importantes es la minería de carbón a cielo abierto. Este tipo de minería requiere máquinas grandísimas, como la excavadora PC8000. Esta pala es capaz de levantar más de 8 toneladas de material, pero su trabajo es tan duro que con frecuencia se descompone, interrumpiendo su funcionamiento por 3 horas y haciendo de este un gran problema para la extracción del mineral. Esta es la Universidad Popular del Cesar. Él es Miguel y él es Dirceu. Ellos son ingenieros electrónicos y juntos diseñaron el electrocalibrador PC8000 bajo la asesoría del profesor Giovanni Bracho. Resulta que este fue su trabajo de grado y en él laboraron muy duro en su universidad y en sus casas. Cuando tuvieron el dispositivo listo, fueron a una mina de carbón en donde lo probaron en la gigante excavadora. Miguel y Dirceu, que juntos diseñaron un electrocalibrador, que fueron asesorados por el profesor Bracho, que trabajaron muy duro y que fueron a probar su dispositivo a una mina, hicieron tan buen trabajo que lograron el único reconocimiento de tesis laureada que ha otorgado su universidad, por lo que quedaron felices y listos para la foto. Entramos al modo de calibración. Aquí escoja motor, motor 1, motor 2. En este caso vamos a calibrar el motor 1. Entonces entramos en el motor 1. Vemos claramente que dice motor 1, subir, bajar. Y la presión nos la muestra aquí. Ya sabemos que estos dos investigadores desarrollaron el electrocalibrador. Pero este otro joven, ¿quién es? Mejor comencemos por el principio. Este joven que ustedes ven caminando se llama Jesús, estudiante de la Universidad Popular del Cesar, que hoy quiso acercarse a los proyectos de investigación que realizan en su universidad. Para mí la investigación no es más que ir a fondo sobre algún tema del que siempre has tenido dudas o se te ha quedado algo desde pequeño o te ha pasado algo y has querido despejar dudas y investigas. Para mí eso es la investigación. Investigación, para mí, no es algo que se obtiene de la noche a la mañana. Aquí juega un papel importante lo que es la disciplina y la dedicación. Una vez preguntaron a uno de los grandes científicos, le llamaron genio. Y él dijo, eso que ustedes a mí me llaman genio, creo que es un 1% de lo que forma a un investigador. Porque la gran parte, el 99% restante, es la dedicación, la perseverancia. Jesús, mira, te quiero mostrar nuestro electrocalibrador y ahora tu compañero te va a explicar cómo llegamos a desarrollar este equipo. Electrocalibrador, algo de una cámara, de un reactor. Un electrocalibrador es un aparato que funciona como un control remoto. Uno presiona botones y automáticamente él en la pala comienza un proceso de calibración y la deja óptima para que ella pueda seguir trabajando como es debido. ¿Qué es una pala? La pala eléctrica que se utilizan en la mayor parte de las minerías, trabajos mineros. Son las palas grandotas esas que cargan los camiones grandotes esos. Bueno, esas palas grandotes sufren daño, entonces tienen que ser calibradas constantemente. Este dispositivo calibra este tipo de pala. Entonces, esto que estás viendo aquí es el prototipo final. Este que está aquí es el dispositivo de mando con que tú vas a mandar las órdenes. Eso lo montamos aquí, en esta protoboard. ¿Sabes qué es una protoboard? ¿Una protoboard? No sé, una parte de un computador, pienso. La protoboard es una de las herramientas que utilizamos mucho los ingenieros electrónicos. Aquí nosotros, antes de llegar a esas cosas ya definidas, probamos, quitamos, montamos. No, esto aquí no iba. Entonces quitamos el aparatico,
y lo cambiamos de posición, probando hasta llegar al adecuado. Por eso se llama protoboard, que significa tablero de prueba. El compañero Dirceu, que es Para compañero de cuando este vayamos a proyecto montar. y también investigador del mismo, habló con su hermano que estaba en la mina acerca de un inconveniente que se le presentaba a él. Él tenía que calibrar unas palas y lo hacía de una manera muy complicada, muy tediosa, conectando cables, y eso se armaba como una telaraña, pero de cables, puros cables por allí conectándolos. Y él le pregunta a Dirceu, Dirceu, ¿es posible hacer esto que yo hago, que lo haga otro aparato, que lo haga automáticamente y no haya necesidad de todas estas cosas? Esa pregunta nos llevó a nosotros a inclinarnos en este mundo de los dispositivos para la mina. Ni Miguel ni Dirceu supera cada uno los 25 años de edad, lo que los hace unos jóvenes investigadores. Pero ¿será que Jesús se los imaginaba así? Un investigador. El investigador Gadget. No me pinto otro. Mi primera imagen acerca de un investigador, sí, es como una persona, sí, de batas, metido, encajonado a un laboratorio, a un salón, con muchos químicos, mezclando unos con otros, de repente una explosión y quedaron los pelos bien parados, no se peina porque no queda tiempo. Esa era la primera imagen que tenía yo de un investigador. Pero a medida que uno pues va pasando el tiempo y sin darse cuenta se mete en este mundo de la investigación, no, esto no es nada de otro mundo. En todo el sentido de la palabra, es un ser humano. El investigador es un ser humano, tiene sus necesidades, tiene que arreglarse para verse bien, tiene otras facetas de la vida, porque no todo es el laboratorio. Es más, las mejores investigaciones no han salido de unas cuatro paredes, salen es del entorno natural, de estar metido con la misma sociedad, no de las cuatro paredes. Después de una pequeña introducción, nuestro estudiante visitará un nuevo espacio para seguir conociendo el proyecto. Además del laboratorio, esta investigación también tiene su buena dosis de trabajo artesanal y casero. Bueno, mira, te voy a mostrar antes de pasar allá al diseño de las tarjetas, una simulación donde después de lo que vimos en laboratorio, pronto se corrigen algunos otros detalles, se aprecian en la simulación y luego hacemos las tarjetas. Entonces le damos play a la simulación, vamos a correr aquí y mira cómo nos va a más o menos ilustrar lo que va a ser el dispositivo. Lo que nosotros quisimos hacer fue optimizar todo este proceso utilizando pues nuestros recursos, y ahí pues la casa se vuelve como el epicentro de nosotros, las tazas pues de la cocina, agarrar una que otra taza para preparar ahí el ácido que íbamos a utilizar. El lavadero se convierte como en el laboratorio para tirar el ácido por allá, y bueno, entonces creo que eso no fue el inconveniente, al contrario, eso le imprime como un sello particular, un sello de originalidad, y también se le está diciendo a todas estas personas que quieren introducirse en la investigación que es tener una idea y tener disciplina para efectuarla, porque las cosas están a la mano. Una vez que esté en el simulador, se imprime y queda una hoja más o menos así, como la que estás aquí. ¿Qué es esto? Esto es como si fuera la protoboard. Sino que aquí está ya la ruta que van a trazar los cables. Los cables eso forman una ruta. Esa ruta de aquí a aquí ya es un cable, entonces no va a haber cable, sino una pista de cobre. Y aquí no vas a probar como en la protoboard, sino ya vas a la fija colocando cables ya donde es. Correcto. Es que por eso que se llama circuito de prueba. Ya probamos, sabemos que funciona, lo montamos en el computador y ya lo vamos a pasar directamente aquí y estamos seguros que va a funcionar porque allá ya funcionó. El proceso que ellos hicieron era como primero en las protoboards, que son donde se prueban los circuitos para que al momento de llevarlos al simulador no de errores.
Después, como lo decía, llevamos al simulador, que todo esté funcionando bien. Después del simulador, vamos a meter esta información en los microcontroladores y de ahí se adhiere los microcontroladores a las tarjetas. Una vez que ya quede así negrita, ya estamos completamente seguros que las rutas van a quedar en la baquela. Entonces lo echamos en el agua para quitar el papel. Y las tarjetas las hacen ellos mismos, pues imprimiéndolas, después pasando por el proceso de planchado, poniéndola en ácido y poniendo todos los microcontroladores. Por sugerencia del profesor Bracho, nuestros jóvenes investigadores debían diseñar una caja que protegiera el dispositivo de las condiciones a las que se enfrentaría en la mina. Como te contaba ya en la casa, el polvo daña las tarjetas, la humedad, entonces había que hacer la caja y el señor Kenny fue el que nos colabora en esa parte. El señor Kenny trabaja con acrílico. Sí. Nosotros aquí le hicimos esta cajita a la necesidad del viejo Miguel. Si tú quieres podemos hacer una réplica o te hago la muestra más o menos de cómo se hizo esta cajita para que tú veas el proceso. Queríamos algo que fuera fácil de agarrar, que se viera fuerte, que se viera llamativo, que se viera tecnológico. Y pues cuando él escuchó eso, él nos hizo una primera caja que fue buena, pero no llenaba las expectativas. Y ya en la segunda caja que él nos diseña, pues esa fue con la que nos quedamos, con la que nos casamos y presentamos el dispositivo con esa caja, que parece como una especie de control, pero fuerte, grande. Y eso es algo muy importante porque en la mina, si usted le lleva algo que es pequeño, ellos creen que se va a partir, que se va a dañar. Entonces, lo primero que le van a decir a uno es, y no hay la versión adulta de este cosito que usted me está mostrando. Entonces hay que mostrar algo fuerte, algo grande, que ellos digan, este es. Cuando estábamos donde Kenny, fue una experiencia buena porque ya nos alejamos de la parte de esa electrónica y nos adentramos a lo que fue un taller artesanal de acrílico, que es donde trabaja Kenny. Pudimos ver ahí cómo Kenny se la ingenió para que esta tarjeta de los muchachos, la tarjeta, el calibrador, tuviera forma ya, que no se salieran los cables, que no estuviera mal presentada, y le dio una forma bien buena y quedó bien presentada la cajita. Estamos pensando más adelante hacerle mejoras a este prototipo, que sea más ergonómico, tener mejor agarre, el señor Kenny. Vamos, por ejemplo, manipular mejor el sistema y algunos... Correcto. Todo eso se le puede hacer. Ya en un próximo prototipo le podemos hacer más que sean más ergonómicas. Le podemos ya dar un nuevo diseño para que, por ejemplo, sea más manejable. Y todo eso se le puede hacer. Aquí le podemos sacar unas curvitas. Ya eso se va haciendo en el molde. Le hacemos unas curvitas que la mano sea, para que sea más manejable y que la mano se amolde mejor. Además de artesanal y casero, este proyecto también es familiar y vallenato. Estamos en Radio Guatapurí en enlace con Casica FM. Hacemos una pausa y ya volvemos. Digo, padre. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Padre, mira, aquí vengo con un joven, Buenas. Jesús. Padre, vamos a comentarle un poco cómo fue esta lucha para ingresar a la mina y probar el aparato. El primer contacto que hice fue con Isaac León Durán, una voz tradicional en esta emisora, como locutor, muy amigo del Cocha Molina, el acordeonero. Isaac llamó al Cocha Molina. El Cocha Molina le respondió, hombre perrero, porque así lo apoda, perrero, cuente con eso, yo hablo con Augusto Jiménez, el presidente de la Drumo, y así se hicieron las cosas para esta investigación. Y el periodismo, pues si no da mucho dinero, pues lo que sí da son conexiones. Entonces, el folclore vallenato
nos abrió las puertas para entrar a la mina, porque conectándonos con el cocha, y él hablando con el presidente de la mina, se obtuvo el permiso para ingresar a la mina. Un permiso que de pronto al inicio fue como muy ajeno de la investigación, pero que debido a los resultados y las pruebas que hicimos en la mina, nos abrió muchas puertas allá mismo y eso fue muy positivo, porque ya no era tanto por el permiso, sino por el contenido propio de la investigación. Pues me parece muy bacano que el vallenato haya influido para que pudiéramos probar el dispositivo allá en la mina. Esto da a entender que el vallenato no solo sirve pues para dedicarle una canción a tu novia, sino también para fines tecnológicos y de experimento. Miguel y Dirceu le han mostrado a nuestro estudiante todo el proceso de desarrollo de su electrocalibrador. Ahora lo único que falta es verlo en funcionamiento. Jesús está ansioso porque nunca ha estado en una mina de carbón, pero antes de llegar a ella, conozcámoslo un poco más. Él tiene 20 años, estudia ingeniería ambiental y es un apasionado por la ecología. Colecciona juguetes desde niño, pero lo que más le gusta es jugar con su consola de video. También practica deporte y como buen valduparense, canta vallenato. Jesús, estudiante de ingeniería ambiental que colecciona juguetes, que juega Xbox, que entrena fútbol y tenis y que canta vallenato, va camino a una importante mina de carbón cerca de su ciudad. Un espacio en el que nunca pensó estar y en el que va a conocer el funcionamiento de una importante investigación. Él se llama Israel y es el papá de Dirceu. Trabaja en la mina y también tuvo que ver con esta investigación. Estamos con la remoción del topsoil. Topsoil es la capa superficial de la tierra, o sea, donde están los vegetales, la capa vegetal. La capa vegetal, sí. Nosotros acá le decimos topsoil. Entonces eso aquí, esa capita aquí tiene como 1 metro más o menos. El topsoil se va removiendo y de ahí por abajo es material estéril. ¿Estéril qué es? Estéril es lo que su nombre lo indica, no produce vegetación. Tú puedes sembrar una mata y eso es terreno muerto. Sí, terreno muerto. Sí. La remoción de estéril empieza de ahí para abajo hasta llegar al manto de carbón. Tú puedes observar allá que aquí los mantos son horizontales. Son horizontales. Sí. Entonces es relativamente fácil la extracción del manto por su disposición, que es horizontal. Mi sorpresa fue muy grande al saber que ellos me dijeron, no, vamos para la mina, que te vamos a llevar a probar este dispositivo. Yo pensaba que esto solo se iba a quedar en campo de un laboratorio electrónico o algo así, pero no, me entró aún más deseo de conocer este dispositivo al saber que me iban a llevar ya a un campo. Resulta que la falta de tiempo y algunos ajustes necesarios de último momento hicieron que las 2 primeras visitas a la mina no fueran exitosas. Sin embargo, el electrocalibrador daba señales de ir por buen camino y por eso se les permitió hacer una última visita de prueba. Ya para la tercera visita conectamos el aparato con el nuevo cable que nos dieron, más grueso, más fuerte, e hicimos unos pequeños ajustes y la alegría fue para nosotros grande cuando pudimos ver que el aparato mostraba las mismas presiones que mostraba el manómetro, que es un dispositivo, un aparato que ellos tienen que conectar a un punto para medir las presiones de la pala. Coincidía exactamente, era la misma medida, y no solamente eso, sino que desde el aparato, al presionar los botones, subíamos o bajábamos esa presión a nuestro antojo. Yo le pasé el aparato al señor Israel para que él se diera cuenta que podía manipularlo también, que era muy sencillo, y pues funcionaba a la perfección el dispositivo, y como quien dice, quedamos en ese momento listos para la foto. Nos tomamos la foto con los supervisores, con el superintendente, y eso quedó como quien dice de película. ¿Y cuánto tiempo se demoraba en el proceso anterior? Bueno, en este proceso. Bueno, antes primero que todo teníamos que tener el manual en la mano, manual de la pala. Sí, el tipo tenía que saber leer el manual, ir a la página donde estaba la explicación cómo hacer el procedimiento, y ahí te explica paso por paso. Sí, eso se tardaba, dependiendo la habilidad del calibrador, 1 hora, 2 horas. 2 horas. Sí, hasta 2 horas. Sí.
¿Cuánto se Dependiendo perdería la la calibre, producción? dependiendo la habilidad, te digo, del que Y iba ahora a hacer el con trabajo. este nuevo, No, pues ahora con esto, esos son 15 o 20 minutos. 15 a 20 minutos. Sí, Notable o sea, la diferencia. sí. Según me dijo Israel, esta calibración costaba de 3 a 4 personas y era muy complicado, duraba mucho tiempo. Y no, con el ruido de los dos motores, el cual es algo impresionante, no te deja oír, estar gritando, dar mal las indicaciones, también podría quedar mal la calibración ya. Entonces ahora con este nuevo se demora menos y solo es una persona y no tienes que estar exponiéndote al ruido de dos motores o de uno. El éxito de esta investigación fue tan grande que la Universidad Popular del Cesar decidió otorgar el máximo estímulo posible para un trabajo de grado. Esta tesis no solamente tiene 5, sino que tiene 5 y es laureada. Quiere decir que aparte de lograr los objetivos planteados, se lograron otros que no se habían planteado y aparte se logró llegar a un impacto al nivel productivo de nuestro entorno, a la producción, al nivel industrial. Entonces eso es mucha felicidad, mucha alegría y es como decirle a una persona, vale la pena sacrificarse, vale la pena los trasnochos, vale la pena toda esta disciplina, porque al final ustedes tienen esta tesis que no es 5, sino que es laureada también. Pues ahora pienso que un investigador puede ser cualquier persona, puede ser el que va caminando, el que va en el carro, el que tenga ganas. Puede ser el más joven de mi universidad, así puede ser como el profesor más viejo de mi universidad. Puede ser mi vecino, puede ser cualquiera. El proceso de patentamiento ya se ha iniciado y es algo demorado, también costoso, pero contamos pues con la ayuda de la universidad. Entonces la idea después de todo esto es lograr venderle a la mina y ellos nos ayudaron, nosotros también ayudarles ahora con este dispositivo a mejorar sus servicios. Antes se necesitaban, como te decía el señor Israel, 3 personas. 3 a 4 personas. 3 a 4 personas, uno metido allá en la parte de los motores, otro que estuviera aquí haciendo como una especie de triángulo y el tercero allá manipulando los cambios. Ahora aquí solamente Dirceu es el que está haciendo los cambios con el control, no tiene que montarse allá, desde aquí lo está haciendo. La experiencia en sí me gustó porque me enriquece a mí como también ingeniero ambiental, como persona. Tal vez si algún día me encuentro a alguien que me pregunte acerca de esto, también porque no sabía qué era calibrar una pala, no conocía qué era una pala en sí, no sabía que era algo indispensable en la minería. Entonces en general me pareció una experiencia muy bacana. Este proyecto significa para nosotros no un final, sino el inicio pues de una carrera, ahora sí, digamos que en todo el sentido de la palabra, investigativa, dedicación, porque vale la pena hacerlo. Con esto se han abierto puertas en las industrias, puertas para posgrados, para seguir estudiando, seguir especializándose, capacitándose. Entonces yo creo que es más bien el inicio que un final. Sin la infraestructura, el presupuesto y la experiencia de un grupo de investigación consolidado, pero con las ganas y la creatividad propias de su edad, este par de jóvenes desarrollaron un dispositivo sin precedentes que impacta directamente la industria minera de su región, consolidándose como un ejemplo de investigación y pujanza en su universidad, su región y su país.